noches, hermanos. Ya pues oramos por esta sesión. Vamos a continuar con nuestra enseñanza sobre una vida auténtica o hacia una vida auténtica. Específicamente hoy vamos a tocar el tema de domando la indomable lengua. Esa no es la tercera sesión. Creo que es una sesión más avanzada, quizás la cuarta o quinta, pero dice tercera. Comenzando con esta introducción, Santiago, como ustedes saben, es el teólogo de la vida diaria, es un teólogo práctico, y si Santiago fuera consejero hoy, dice el pastor Miguel en su libro, probablemente te diría, vamos directo al grano y dejemos los rodeos. Por eso Santiago es una carta increíblemente breve, tiene apenas 5 capítulos, pero toca una variedad de temas, y todos los temas que trata y que toca son temas prácticos de la vida diaria, y los toca de una manera muy concisa y muy útil para nosotros. En el caso específico de la lengua o del hablar, porque él usa el órgano físico como la analogía del hablar. En el caso del hablar, Santiago hace al menos 7 referencias en su corta carta de este tema. Miren los pasajes, no lo voy a analizar ahora, lo vamos a ver más adelante, pero simplemente para que tengan una idea. En el 1:19 habla de la prudencia al hablar y indica que es mejor escuchar antes de hablar. En el 1:26 se habla de la religión genuina y que la lengua sin control invalida la fe. Estos que están en verde son los que vamos a exponer más adelante, que es el capítulo 3 del 1 al 12. En una primera sección habla de la responsabilidad del maestro y que las palabras son una gran responsabilidad y también una indicación de madurez espiritual. También se refiere al poder de la lengua o del hablar y habla de unos aspectos de cómo la lengua es poderosa tanto para edificar o para dirigir como para destruir. Se habla de la incoherencia verbal también, la incoherencia de nuestras palabras, de cómo decimos una cosa y luego hacemos otra y demás. También en el 4:11 se indica de no hablar mal del prójimo para evitar el juicio y la crítica. Y por último, en el 5:12 se toca el tema de la veracidad y la sencillez, y lo que se enseña ahí es el habla con integridad. Fíjense cómo les decía que él toca en 7 ocasiones, no solamente en 7 versículos, porque solamente en el capítulo 3 hay 12 versículos corridos de este tema de la lengua y del hablar y de las palabras. O sea que él le da una porción significativa dentro de una carta tan corta de apenas 5 versículos a este tema. Evidentemente es un tema importante para Santiago, pero sobre todo lo es porque es tan cotidiano para nosotros. El hablar, las palabras, la comunicación, están del día a día, y tratándose de una carta entonces que es precisamente del día a día, de la práctica, de la vida, pues obviamente este tenía que ser un tema tocado a profundidad. ¿Qué tanto hablamos nosotros? Déjenme darles una idea de qué tanto hablamos nosotros para que tengamos claro por qué a Santiago le interesa tanto hablar de este punto. Miren estos datos. Se calcula que uno habla aproximadamente 1/3 de la vida. O sea, uno se pasa el 30% del tiempo hablando. De eso, si uno lo calcula en términos de lo que uno habla un día, uno escribiría un libro de 54 páginas todos los días. Todos los días uno escribiría un libro de 54 páginas. Hay algunos que escribirían mucho más de ahí, o algunas que escribirían mucho más de ahí. Hay algunos que escribirían mucho menos de ahí. Hay gente que no habla, hay gente que habla demasiado. Pero con ese promedio de 54 páginas al día, al año son 19,000 páginas por año. O sea que uno escribe, por así decirlo, con lo que uno dice, varios tomos enciclopédicos todos los años, no necesariamente con tan valiosa información como lo tiene una enciclopedia, porque a veces esas 19,000 páginas que escribimos por año, el contenido realmente deja mucho que desear.
No estamos hablando de contenido, aquí simplemente yo estoy hablando de cantidad. El contenido es otra cosa. Siendo esto así, entonces, siendo que nuestra vida, nosotros más o menos dormimos un tercio, ¿ok? De las 24 horas, dormimos 7, 8. O sea que uno se pasa un tercio de la vida durmiendo. Un tercio la pasamos hablando. O sea que entre dormir y hablar se nos va el 60%, 65% de la vida. O sea, esto es un tema importante, por eso Santiago lo toca tan ampliamente en su breve carta y sucinta carta. Siendo esto así, yo quiero que iniciemos esta reflexión pensando en lo siguiente. Si escribiéramos lo que hemos dicho en los últimos 12 meses, ¿cuáles serían los temas más frecuentes que la gente leería? Si alguien lee el libro que tú escribiste el año pasado, en los últimos 12 meses, las 19,000 páginas que se derivan, que se escribieron a partir de lo que tú hablaste, ¿cuáles son los temas comunes? ¿Cuáles son los temas que dominarían esos tomos de tu hablar? Número 2, ¿qué hemos dicho de esos temas? Hemos dicho cosas buenas, hemos dicho cosas malas, hemos dicho cosas verdaderas, hemos dicho cosas falsas. Por ejemplo, que alguien detecte que yo hablo mucho de mi familia, ¿ok? En los 19,000 páginas que escribieron de tu vida el año pasado, tú hablas mucho de tu familia, pero lo haces ¿en qué tono? ¿Con qué intención? ¿Tú criticas mucho a tu familia? ¿Tú te quejas mucho de tu familia? ¿O tú hablas mucho de tu familia en términos estimulantes, positivos, edificantes? Tú hablas mucho de tu trabajo. Puede ser que haya gente que habla mucho de su trabajo, pero ¿qué dices de tu trabajo? Que tu trabajo te tiene cansado, que te tiene frustrado, que te tiene hastiado, que tú no aguantas a tu jefe, que hay un empleado que te tiene al volar. O tú hablas realmente de tu trabajo cosas que son productivas, en pos de una mejor labor, en pos de mejorar la gente que trabaja contigo, etcétera, etcétera. O sea, hablamos mucho todos, pero ¿verdad? Los contenidos hay que también tenerlos en cuenta. Número 3, ¿cuáles han sido las intenciones, como decía, que han gobernado nuestro hablar? Ayudar, edificar, herir o desahogarte. Y un resumen de resúmenes, entonces, porque dijimos cuáles serían los temas que gobiernan el tomo de tu hablar en los últimos 12 meses. ¿Cuál sería, si se escribe un libro con todo lo que has dicho en los últimos 12 meses, qué título se le pondría a ese libro? ¿Qué título tú crees que recogería de manera esencial lo que tú has dicho en los últimos 12 meses? Por ejemplo, la queja en detalle. Aprenda a manipular. ¿Cómo ser un mejor mentiroso? Aprenda más de Dios. Dios como proveedor, etcétera, etcétera. Títulos que pueden caracterizar lo que nosotros hemos dicho. Vayamos entonces con esa tónica y tesitura reflexiva, caminando a lo largo de la carta de Santiago en este tema tan importante, tan presente en nuestras vidas, en todos. No hay una persona aquí presente que no le toque esto de manera muy cercana, tiene que ver con todos nosotros. Hablemos de alguno de los pasajes o de todos los pasajes que mencionamos, pero yo voy luego a extenderme un poco más en Santiago 3, del 1 al 12, donde se nos habla en esa sección de manera extensa de la lengua, pero yo quisiera hacer una breve referencia a cada uno de los pasajes que Santiago toca, para que tengamos una idea general de lo que él dice. Miren el primer versículo donde él habla de esto, 1:19. Esto lo saben, mis amados hermanos, que cada persona sea pronta para oír, lenta para hablar y lenta para la ira. La enseñanza aquí es que el dominio de la lengua comienza con escuchar antes de hablar. La sabiduría se muestra en prudencia verbal y control emocional. Lo ven ahí claramente, ¿verdad?
¿Cuántos de nosotros cometemos la imprudencia, la insensatez de hablar antes de escuchar? Y no lo circunscribamos eso a cuando estamos teniendo una discusión. No. Es que muchas veces nosotros hablamos de cosas que no conocemos. O sea, hablamos antes de escuchar. Especulamos mucho. Asumimos muchas cosas. Y nos convertimos en gente que habla de cosas que no sabe. Y eso también aplicado cuando estamos teniendo un argumento con alguien, una discusión, una diferencia, muchas veces antes de escuchar con detenimiento y pausa la postura del otro, ya yo quiero responderle, defenderme, justificarme, atacarlo. La palabra me dice, sé lento para hablar, pronto para escuchar. Agustín de Hipona decía que por algo Dios nos dio una boca y dos oídos, como una forma de simular o de representar lo que es la importancia del escuchar antes de nosotros hablar. Ese es el primer versículo. Cada versículo de esto tiene mucho dentro, no podemos, digamos, expandir cada cosa, cada versículo y cada pasaje, lo vamos a hacer con algunos del capítulo 3, pero es increíble cómo Santiago tiene la capacidad, tiene la gracia de parte de Dios de poder empaquetar y poner tantas cosas en frases tan breves. Miren el otro versículo, 1:26. Si alguien se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña su propio corazón, la religión de tal persona es vana. Enseñanza. La verdadera espiritualidad no se mide por apariencias ni palabras piadosas, sino por el dominio del habla. Una lengua sin control invalida la profesión de fe. Algunos pueden decir, bueno, pero eso no es tan así porque yo me equivoco y a veces quizás yo soy creyente, yo amo al Señor, pero a veces a mí se me va la chaveta. Sí, eso es cierto. Pero Santiago está diciendo que la lengua es un buen indicador de tu espiritualidad. Es un buen indicador de tu madurez. No me vengas con formas piadosas cuando tú al mismo tiempo estás viviendo en una práctica de un hablar descontrolado, impulsivo, vano o soez, o sea que es grotesco, que es vulgar. No combinan esas cosas. Esa es otra enseñanza. En el 3, 1, 2 no me voy a detener tanto, lo presenté ahí, sí, perdón. Ahí lo está. En el 3, 1, 2 no me voy a detener tanto porque lo voy a ver más en detalle. Simplemente él habla aquí de que no nos hagamos maestros, muchos de ustedes sabiendo que recibiremos un juicio más severo, porque todos tropezamos de muchas maneras. Si alguien no tropieza en lo que dice, es un hombre perfecto, capaz de refrenar también todo el cuerpo. Aquí habla de la responsabilidad. El dominio de la lengua refleja madurez espiritual. No me voy a extender porque lo voy a hablar más adelante. Sigue en el 3:6. Ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan. Miren los barcos, son tan grandes e impulsados por vientos y dirigidos por un timón pequeño. Así también la lengua, pequeño se jacta de grandes cosas. Miren qué gran bosque se incendia con tan pequeño fuego. La lengua también es un fuego, un mundo de iniquidad. Contamina el cuerpo, todo el cuerpo, e inflama el curso de nuestra existencia. Enseñanza clave. 3 imágenes poderosas: el freno, el timón y el fuego, para mostrar que la lengua, aunque pequeña, tiene mucho poder para dirigir o destruir vidas. 3, del 7 al 10. Toda clase de fiera se puede domar, pero ningún hombre puede domar la lengua. Por eso yo le titulé Domando la Indomable, porque dice Santiago que es indomable. Es un mar turbulento, lleno de veneno mortal. Con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre, con ella maldecimos a los hombres. De la misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos, esto no debe ser así. Esto habla de la incoherencia de nuestro hablar. 4:11. Hermanos, no hablen mal unos de otros. El que habla mal contra un hermano o juzga a su hermano, habla contra la ley y juzga la ley. La enseñanza clave: hablar mal del prójimo es quebrantar la ley del amor. Criticar injustamente a otros coloca al hablante como juez en lugar de siervo.
Aquí ya él entra de manera directa, evidentemente, a hablar de la comunión, de la interacción de los hermanos. Y cuando hablamos de hermanos, no nos limitemos a los hermanos de la iglesia, o sea, todo el que está a tu lado, tus hijos, tus padres, tus hermanos, tus esposos, tus cónyuges, o sea, son tus hermanos, son gente que vive contigo, que camina contigo, pues evidentemente un hablar desconsiderado de cualquier forma transgrede, agrede la ley de Dios, la ley del amor. Y por último, 5:12, pero sobre todo, hermanos míos, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni con ningún otro juramento. Antes bien, que su sí sea sí y que su no sea no, para que no caigan bajo juicio. Aquí la enseñanza es: el cristiano debe hablar con veracidad y sencillez, no necesita juramentos para respaldar su palabra, porque su integridad debe bastar. La gente ha interpretado eso, porque hay otro pasaje que habla de eso también en los evangelios, como que no podemos jurar. Entonces la gente lo que hace es que dice otra cosa, no, delante de Dios, algo así dice uno, ¿verdad? Pero como que uno no jura, te lo juro, no, uno no lo dice. Mucha gente así lo ha interpretado, pero lo que el texto quiere decirnos es que tú te conduzcas en la vida de tal forma que la gente crea tu palabra y tú no tengas que usar ningún otro juramento para darle validez a lo que tú estás diciendo. Que cuando tú digas sí, la gente diga es sí. Cuando tú digas no, es no. Así que tú tienes que hablar. No hay necesidad de juramentos en la vida del cristiano, porque el cristiano se conduce con veracidad, con transparencia, tratando de cumplir lo que dice. A eso es que se refiere ese pasaje específicamente. Entonces, vamos ahora directamente al pasaje en el que Santiago se expande sobre este tema de la lengua. Les confieso que a mí me resulta un poco difícil hablar de la lengua, porque es un término que yo lo asocio, ¿verdad?, con el comer, con el paladar, con la saliva, como que es tan médico que me resulta como un poquito incómodo, porque parece como antihigiénico que estemos hablando de eso, ¿verdad? Pero ese es el término que Santiago usa y es el término que yo voy a usar en mi exposición. Miren cómo Santiago entonces trae el tema. Estas cosas, estas palabras amarillas son algunas palabras en las que quiero hacer énfasis y son importantes y conducen todo el argumento de Santiago. Él comienza diciendo: hermanos míos, no se hagan maestros muchos de ustedes, sabiendo que recibiremos un juicio más severo. Maestros, esto es una gran responsabilidad porque tus palabras pueden afectar, alterar, edificar también a otros. Entonces ten cuidado con aquello que somos maestros, porque nuestras palabras van a ser tomadas en cuenta en el juicio final. Porque todos fallamos, todos nosotros, ninguno de nosotros tiene un hablar impecable, perfecto, sin mácula. Todos nosotros fallamos. Es buena esa admisión que Santiago la haga desde el principio. Todos fallamos de muchas maneras. Si alguien no falla en lo que dice, es un hombre perfecto. Pero ninguno es perfecto, ¿verdad? Por eso todos fallamos. Capaz también de refrenar todo el cuerpo. El que es capaz de refrenar la lengua es capaz de refrenar prácticamente todos sus sentidos, todo su cuerpo. Eso es lo que Santiago dice. O sea, la lengua es uno de los órganos o de los sentidos más difíciles de controlar, y si yo soy capaz de controlarla, pues seré capaz de refrenar todo el cuerpo. Ahora bien, si ponemos el freno en la boca de los caballos, freno en la boca, fíjense, háganse la imagen, el freno en la boca del caballo, no sé si ustedes se han dado cuenta, es una especie de frenillo, de arco metálico que se le pone en la boca a los caballos. Estamos hablando de un animal de 500, 600 y más libras que simplemente es controlado por un pequeño instrumento metálico en su boca. La imagen es algo pequeñito, determina la dirección del caballo. Algo pequeñito determina la dirección del caballo. Esa es la analogía. La lengua, la forma como yo hablo, como yo me conduzco, con lo que yo digo, esto es pequeñito, pero tiene un gran efecto en la dirección de mi vida. Le ponemos el freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan. Dirigimos también todo su cuerpo. ¿Se fijan la analogía? Dirigimos todo su cuerpo. Esa es la primera ilustración.
Versículo 4. Miren también las naves, los barcos, ¿verdad? Aunque son tan grandes e impulsadas por fuertes vientos, son, sin embargo, dirigidas mediante un timón muy pequeño, por donde la voluntad del piloto quiere. Lo mismo, el mismo, es enfatizando la misma analogía. Estamos hablando de un órgano pequeño, pero que tiene una gran incidencia en la dirección de mi vida, en lo que acontece en mi vida, en para dónde va mi vida. Es muy importante mi hablar en la dirección que yo tengo en mi vida. Así también la lengua es un miembro pequeño y sin embargo se jacta de grandes cosas. Ahí él hace la conexión. Así también la lengua es un miembro pequeño y se jacta de grandes cosas. Y pasa a la tercera ilustración. Estas dos ilustraciones primeras habla de que la lengua, entonces, la forma de hablar, de conducirme, tiene una gran incidencia en la dirección de mi vida. Ahora dice, pues qué gran bosque se incendia con tan pequeño fuego. Él está hablando del fuego ahora como ilustración. También la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. Aquí está hablando no del poder de dirigir que tiene la lengua, sino del poder de destruir que tiene la lengua. O sea, así como la lengua tiene un gran poder para conducir, dirigir mi vida y qué acontece con mi vida, así también tiene un gran poder para devastar, para destruir. Y tenemos que tener eso muy, muy en cuenta porque a veces nosotros somos muy ligeros en la manera como nosotros decimos las cosas, cómo nos conducimos con los demás, las cosas que les decimos a los demás, la forma como pedimos las cosas. Y no nos percatamos de que las palabras tienen más efecto en el otro del que uno supone. Y cuando el otro reporta, me sentí mal con lo que dijiste, lo que típicamente contesta la culpable, ese ya contesta defendiéndose. La culpable no admite que cometió un agravio y se justifica y se defiende. No, pero yo no lo dije con esa intención. ¿Y por qué tú te piensas? No, yo no lo dije. O sea, inmediatamente busca la manera de irse por ahí. Es como cuando un bombero trata de apagar un fuego, ¿verdad? Y tú ves que la llama se va por otro lado. Eso es lo que está pasando, lo que Santiago nos está diciendo aquí. Esto tiene un gran poder destructor y nosotros tenemos que darle a las palabras más importancia de la que habitualmente le atribuimos. Tenemos que tener mucho cuidado como nosotros nos conducimos con los demás, con la gente que está a nuestro alrededor, con la gente con las cuales interactuamos en el mundo, porque las palabras tienen un gran efecto destructor, un gran poder destructor. Entonces, sigo leyendo. La lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo, es encendida por el infierno. ¡Wow! E inflama el curso de nuestra vida. Me encanta esa expresión. No porque me gusta lo que pasa, pero es una expresión que captura lo que Santiago está tratando de decir. Una persona que tiene un hablar descuidado, insensible, desconsiderado, vulgar, egocéntrico, orgulloso, arrogante. Una persona que habla así, su camino se inflama de problemas, de conflictos, de dolor, de situaciones de tensión. Y después se pregunta a uno, ¿verdad? ¿Y por qué? ¿Y qué es lo que pasa? Yo no entiendo a la gente si es sensible. Es que esto es así. Esto es así. Y me llama la atención también que Santiago hace referencia a que es encendida por el infierno. Dice, bueno, ¿y a qué se refiere Santiago con que es encendida por el infierno? Eso mismo que nosotros muchas veces somos inducidos por las fuerzas de las tinieblas a usar nuestra lengua de una manera como yo la describí, de una manera impía, desconsiderada, dura, etcétera, etcétera. Es un instrumento que el infierno usa con frecuencia. Recuerden lo que Santiago, pero lo que Pablo dice en Efesios 4:26, que dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre nuestro enojo, ni deis oportunidad al diablo.
Aírense, pero no pequen. Ok. ¿Cuándo tú crees que la ira se convierte en pecado? Bueno, probablemente cuando tu lengua toma el control. Toma la ira que tú sientes, comunica el sentimiento y la emoción airada contra la otra persona. Dice Pablo, coincide con Santiago, que eso es una oportunidad para el diablo, para el adversario, para el enemigo. Lo dice claramente aquí. No estoy diciendo con que todo arranque de ira es un demonio que hay detrás, ni nada de eso. No estoy diciendo eso. Lo que Santiago está diciendo y Pablo también dice es que son ocasiones en las que las fuerzas de las tinieblas pudieran tomar oportunidad, no para entrar dentro de nosotros, pero es una incitación para que la lengua destruya. Entonces, versículo 7, porque toda clase de fieras y de aves, de reptiles y de animales marinos se puede domar y ha sido domado por el ser humano. O sea, no hay animal, es increíble, o sea, no ve los leones, los tigres o los elefantes dominados por los seres humanos. Y simplemente con un pitito o una especie de látigo o algún tipo de señal, estos animales enormes pueden movilizarse a la voluntad del entrenador. Pero yo sé que estoy redundando un poco en lo que ustedes ya saben, pero es que estas figuras uno tiene que profundizar en ellas para como sacar y extraer algunos matices que se le van a uno si uno no los medita. Él dice que a pesar de que tenemos esa gran capacidad de domar todo lo que existe, versículo 8, pero ningún hombre puede domar la lengua. Bueno, ¿y para qué estamos hablando de esto entonces? Ahorita vamos a ver. Ningún hombre puede domar la lengua, completamente al menos. Ningún hombre completamente puede domar la lengua. Es un mal turbulento y lleno de veneno mortal. Otra vez, el efecto o el poder destructor de la lengua. Literalmente, una mentira es venenosa, una calumnia es venenosa, un chisme es venenoso. Hay muchas cosas que podemos hacer análogas, cosas que hablamos que podemos hacer análogas al veneno. Veneno que mata, que hace daño, que indigesta. Muchas cosas que hablamos son así, que generan ese tipo de efecto. Versículo 9, con ella bendecimos, aquí habla ahora de otro tema, con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre y con ella maldecimos a los hombres que han sido hechos a la imagen de Dios. Aquí habla de la incoherencia de la lengua. Ya vimos el poder de dirigir, vimos el poder de destruir, ahora vemos la incoherencia de este órgano, vamos a decirlo así. Versículo 10, de la misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso una fuente echa agua dulce y amarga por la misma abertura? ¿Acaso, hermanos míos, puede una higuera producir aceitunas o una vid higos? Tampoco la fuente de agua salada puede producir agua dulce. Lo que está diciendo Santiago es, hasta revísense porque si tu vida se caracteriza por un hablar que no está sometido al gobierno de Dios, pues entonces tu vida espiritual está en cuestionamiento. Porque no puede venir de una misma fuente dos tipos de cosas contrarias. Agua dulce, agua salada, de la misma fuente no puede ser. Aceitunas de la higuera o vid de los higos, no puede ser. En fin, esta es la reflexión de Santiago. Entonces lo que nos dice, yo he ido haciendo algunos señalamientos y acotaciones. Lo primero que nos dice, ustedes lo vieron, Santiago nos habla que el hablar, en el caso de los maestros, es una gran responsabilidad. Nosotros que tenemos el llamado, digamos, la asignación de parte del Señor de enseñar, pues evidentemente tenemos que tener un doble cuidado porque nuestras palabras tienen un impacto y un alcance mayor que el que no tiene esta labor. No es que nosotros somos más importantes, no somos más importantes, pero es que el lugar que Dios en el que Dios nos ha colocado hace que lo que nosotros hablamos puede tener un efecto mayor y de más alcance que el resto que no tiene la misma asignación. Entonces es una gran responsabilidad. Pero yo extiendo este tema también, el hecho de que es una gran responsabilidad el que hablemos, no solamente a los maestros, es que por el hecho de que la lengua y las palabras tienen un efecto tan potente en nuestras vidas,
esto es una gran responsabilidad para todos. O sea, cuidado cómo hablamos, cuidado cómo nos conducimos. Observemos y atendamos estas cosas. Más adelante vamos a dar algunas recomendaciones prácticas. Lo segundo que nos dice Santiago, ya lo hablamos con detalle, es el poder de la lengua. Lo ilustra con freno, timón y fuego. En estas palabras en las palabras, hay poder directivo, de edificación y de destrucción. Y en tercer lugar, nos dice que la lengua es humanamente indomable y esto la hace incoherente en su proceder. ¿Qué cosa? Que muchas veces lo que nosotros decimos o la forma como lo decimos, sea una cosa u otra, contraría a la gente. Dice, pero ¿cómo es así? ¿Cómo es que esta persona que se llama cristiana, que es cristiana, habla de esta manera o dice estas cosas o se conduce de esta forma? Eso es muy común. Entonces, aunque la lengua es indomable, hermanos, la lengua no se doma, la lengua se rinde. La lengua no se doma, la lengua se rinde al gobierno de Dios, al control de Dios. ¿Y cómo ocurre eso? Bueno, aquí hay algunas recomendaciones. Uno pudiera decir otras cosas también, pero yo quise traer como algunos consejos bien sucintos a los Santiago de cómo uno puede trabajar esto, cómo nosotros podemos trabajar este tema del hablar en nuestras vidas. En primer lugar, úsala de analítica para el corazón. En Mateo 15, Jesús hablando en su versículo 18, ustedes conocen este pasaje, dice, pero lo que sale de la boca proviene del corazón. Y esto es lo que contamina al hombre, porque del corazón provienen los malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios, calumnias. Pero el primer versículo 18, esto es un tema, porque es que mi problema no es la lengua, es el corazón. Ese es el problema. Entonces, yo quisiera exhortarte y exhortarnos a todos a que estemos mucho más atentos, que seamos mucho más críticos en el buen sentido de la forma y los tonos y los contenidos de lo que nosotros hablamos, porque tú puedes leer de ti mismo qué es lo que hay en tu corazón. ¿Qué es lo que hay en tu corazón? Y esto no es diferente, por eso puse el término analítica, esto no es diferente a lo que muchas veces pasa dentro de nuestros cuerpos. O sea, nosotros a veces tenemos condiciones que nosotros no sabemos que las tenemos. Hay gente que tiene el colesterol alto como yo, y yo no, por lo menos muchos años viví con el colesterol alto y nunca me di cuenta y nunca me produjo un problema. Ahora, si seguía así, eventualmente iba a tener problemas, pero ya hace, gracias a Dios, muchos años yo lo detecté y me medico hace muchos años y eso pues. Pero hay muchas condiciones que nosotros tenemos, que nosotros vamos por la vida y no la detectamos porque no nos hemos hecho las analíticas. De la misma manera, lo que tú hablas, la forma como lo dices, es un indicador de lo que hay en tu corazón. Esta tarde a mí me tocó ir a comprar almuerzo para mis hijos porque Charvel estaba fuera de la ciudad. Y entonces yo llegué a un fast food a pedir un almuerzo. Y yo les confieso que a ese fast food yo voy predispuesto porque tiene muy mal servicio y siempre voy. Yo entro con mala cara desde el parqueo. O sea, no importa si me tratan bien o mal, yo voy indispuesto. Entonces le pido lo que le voy a pedir y le pido unas salsas y le pido un refresco. Y me dicen, bueno, refresco nada más tenemos rojo y naranja. Y de la salsa no hay, hay otra. Y a mí me salió, no, iba a salir, pero yo estaba preparando este tema esta mañana. Y yo sentí, ¿qué es lo que le voy a decir? Para que ella sienta mi dolor. Para que ella experimente lo que yo estoy experimentando en este momento. ¿Cómo puede ser que ustedes no tengan refresco de este sabor y que no tengan esta salsa? Bueno, eso fue así. Entonces, yo estaba preparando esto y miren lo que dice esta cita. Si quieres medir tu crecimiento espiritual, observa cómo reaccionas con tu lengua cuando eres provocado. Ya esa cita yo la había puesto ahí.
esta mañana, antes de ir a comprar, y me mordí la lengua. Me mordí la lengua. Le dije, no, está bien, no me des refresco, entonces no me lo den en combo. La salsa, dame otra entonces. Porque primero, fíjense el análisis, esa joven no tiene la culpa de que no haya provisión. O sea, hay otra gente que se encarga de proveer y de suplir a la tienda. Número uno. Número dos, no es malintencionado, no es nada personal. Quizás pasaron cosas que no permitieron que esa persona estuviese o esa tienda estuviese suplida como debe. Entonces, hay muchas capas que si yo las pienso, yo digo, pero yo no debería reaccionar así porque esto es una manera egocéntrica. Como las cosas no están como yo quiero, yo le voy a pelear a la jovencita que me está dando la cara, que ella no tiene nada que ver con lo que está pasando. Hubiese sido una expresión de mi egocentrismo yo hablarle mal a esa persona o yo reclamarle a ella que por qué no hay refresco y por qué no hay salsita. ¿Ustedes entienden? Y ahí la mera tentación me indicó, óyeme, pero yo debería ser más espontáneo en mí, que yo comprenda, que yo acepte estas frustraciones de la vida, que yo las acepte con más rapidez, con más espontaneidad. Yo no tengo que luchar, no debería tener que luchar con mi corazón para yo cállate, muértete la lengua. No, ojalá ya que espontáneamente yo le diga, no hay problema, perfecto, dame tal cosa y ya hay punto. Pero me di cuenta que todavía hay fibras de egocentrismo en mi corazón que tienen que ser trabajadas. ¿Por qué esa sencillez me iba a sacar de mi casilla? No, honestamente no lo hizo porque yo había leído esto antes de yo ir para allá. Dice Piper, tu lengua es solo la pluma con la que tu corazón escribe. Tu lengua, tu hablar, la forma como tú te conduces, lo que dices y cómo lo dices, es la pluma con la que tu corazón escribe. Entonces, lee lo que tu corazón está escribiendo con lo que tú dices y con la forma como lo dices. Si tú haces un análisis de lo que tú hablas y cómo lo hablas, ¿qué te dice esa historia? Esa es la primera recomendación. Úsala como una analítica de tu corazón. Número dos, algo que Santiago dice, estate atento a la imagen de Dios en el otro. Santiago 3, 9 al 10, ya lo leímos esto, pero quiero volverlo a leer. Con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que han sido hechos a la imagen de Dios. De la misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Santiago no profundiza mucho. Santiago se queda en eso no puede ser. Parece un papá que tiene claras las cosas. Esto no puede ser. No me digas, no te justifiques, no me digas que tú tienes una explicación. Esto no puede ser que tú bendigas a Dios con tu boca y con la misma boca que tú bendices a Dios, tú maldices al hombre que está hecho a imagen y semejanza de Dios. Pero ese concepto a nosotros nos resulta muy abstracto. Que una persona, cualquier persona, todo ser humano tiene la imagen de Dios y es creado a imagen y semejanza de Dios, es como muy abstracto para nosotros. Tenemos que darle más mente para que cuando nosotros veamos a una persona, independientemente de su condición económica o de su condición educativa o de su nacionalidad o del color de su piel o de su género, que nosotros por encima de todas esas capas que lo que nos hacen es predisponernos, que por encima de todo eso nosotros digamos, este es un ser creado a la imagen y semejanza del gran Dios verdadero. Mi esposa es un ser creado a imagen y semejanza de Dios. Mis hijos son seres creados a imagen y semejanza de Dios. Mis padres, mis conciudadanos, los motoristas. Lo puse ahí porque es que yo tengo que pensar, cuando yo a veces tengo la tentación de que yo le quiero tirar el carro arriba a un motorista, yo tengo que pensar, ¿será que yo le voy a atropellar la imagen de Dios, la imagen de mi Dios por la necedad de este ser humano? Sí, es un necio en un sentido, tiene pecado en sí, pero es un ser creado a la imagen y semejanza de Dios. Tenemos que elevar ese concepto en nuestras mentes y que ese concepto gobierne muchas de nuestras reacciones hacia la humanidad caída.
Porque la humanidad caída te va a dar razones para tú caer sobre ella. Pero la imagen de Dios en el otro va a decirte, tranquilo, Bobby, que esa persona es muy valiosa por la imagen que lleva. Y esto no es una propuesta mía, es que Santiago dice, tú no puedes bendecir a Dios, es que el otro está creado a imagen de Dios. De hecho, en el Viejo Testamento, cuando se impone la pena capital, que si una persona mata a una persona, debe dar su vida, lo que se dice es porque a imagen de Dios fue creado el hombre. Como mató a otro que es creado a imagen de Dios, entonces él debe pagar con su vida. Así de alto es el valor del ser humano. Entonces, tenemos que darle mente a esto. Estas son las cosas, los conceptos que uno dice, bueno, es muy abstracto, pero cuando uno los piensa y los medita, cambian tu manera de pensar. Y al cambiar tu manera de pensar hacia el otro, cuando el otro individuo, como yo le dije, independientemente de las categorías que tenga, yo lo veo como valioso, yo voy a refrenar con más facilidad las cosas que yo le digo y la forma como yo se lo digo. Definitivamente. Entonces, esa es la segunda recomendación y consejo. Estemos atentos a la imagen de Dios en el otro. Reflexionemos más en esa realidad. Que eso va a gobernar mejor o nos va a permitir tener más fuerza para resistir la tentación al mal hablar. Número 3, baña tu hablar de oración. Baña tu hablar de oración. Pablo propone en 1 Tesalonicenses 5:17, ustedes lo conocen este pasaje, es un pasaje súper breve. Miren este mandato, oren sin cesar. ¿Cómo así, Pablo? ¿Cómo puedo yo vivir orando constantemente? Sí, Pablo dice, y de hecho, ustedes y yo sabemos, nosotros siempre tenemos, no importa lo que estemos haciendo, una autoconversación interna. Lo que Pablo, entiendo, está diciendo es, ustedes tienen la capacidad, tenemos la capacidad de estar constantemente, en la medida que vamos interactuando en la vida, procediendo con la gente y teniendo interacción con ellas, nosotros podemos estar, Señor, ayúdame. Señor, dame sabiduría. Mire esa muchacha que me dijo que no había refresco y salsita. Señor, aquíétame. Señor, tranquilo. Señor, dame una visión alta de esa persona. Ayúdame a mantenerme en mis cabales. No me permita que mi frustración me gane. O sea, la oración debe ser una constante en la vida del creyente. Y evidentemente va a ser difícil hablar mal cuando yo estoy orando al mismo tiempo. En mi mente, en mi corazón. Es como una transgresión mayor que yo, consciente de la presencia de Dios, porque estoy orando sin cesar, yo al mismo tiempo agreda a una persona verbalmente. O sea, sería como una agresión mayor. Miren esta cita de E.M. Bounds, que es un hombre que escribe mucho de la oración. Dice, la oración es el silencio que cura la lengua. El que habla mucho con Dios, habla mejor con los hombres. El que habla mucho con Dios, habla mejor con los hombres. Y he estado, no sé si se han fijado en las citas que he colocado, estoy poniendo las fechas de estos autores, porque de ahora en adelante lo voy a hacer, porque aprecio mucho que tengamos verdad útil para nosotros desde hace tanto tiempo. Es como una manera de ver que la palabra de Dios es eterna. Y es la misma ayer, hoy y siempre, ¿verdad? Y que el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Y estas verdades, que son verdades de Dios, tienen siglos presentes entre nosotros. Y a veces nosotros pensamos que porque tenemos la IA somos más inteligentes que todos ellos. John Bunyan decía, el autor del Progreso del Peregrino, la oración constante es el mejor freno para una lengua impetuosa. La oración constante es el mejor freno para una lengua impetuosa. Y miren que me llamó la atención de John Bunyan, que escribió el segundo libro más vendido de la historia, que es El Progreso del Peregrino. Calculen ahí a qué edad murió. 60 años. 60 años. La mayoría de los grandes hombres de Dios murieron a los 55, 60, a veces 45 años. Increíble. Y pudieron hacer tantas cosas. Me enteré esta tarde que Jonathan Edwards murió a los 55 años. Y en esos 55 años, todo lo que hizo y todo lo que nos ha legado a nosotros. Bueno, entonces, baña tu hablar
con oración sin cesar. Número 4, filtra tus palabras. Filtra tus palabras. Salmo 141, 3 y 4, lo leo de la Nueva Traducción Viviente. El salmista le dice al Señor, le pide al Señor, toma control de lo que digo, oh Señor, y guarda mis labios. No permitas que me deslice hacia el mal ni que me involucre en actos perversos. No me dejes participar de los manjares de quienes hacen lo malo. Uno diría, bueno, el primer versículo es que tiene que ver con el hablar. Lo que pasa es que el versículo 4, no permitas que me deslice hacia el mal ni que me involucre en actos perversos. Claro, él dice, guarda mis labios. ¿Y cómo tú vas a guardar mis labios, Señor? Bueno, si tú no permites que me deslice hacia el mal, porque acuérdense que la boca, el hablar es un reflejo de lo que hay en el corazón. Entonces, si yo me deslizo a una vida perversa, de cualquier tipo de perversión, lo que va a hablar mi boca va a ser eso. Entonces, guarda mi boca, no permita que me deslice hacia el mal. O sea, él ve esta conexión que Cristo vio de que la abundancia del corazón habla la boca y también lo que Santiago vio. Estamos en la misma línea. Es algo que yo aplaudo de la palabra, la coherencia y la consistencia que vemos en sus las diferentes exposiciones de verdad que vemos en ella. Entonces, ¿cómo nosotros podemos en términos prácticos filtrar nuestras palabras? Y aquí les voy a proponer algo que yo creo que vamos a poder recordar con facilidad. ¿Cuál es el filtro? Bueno, primero filtremos el contenido. La pregunta, ¿es verdad lo que estoy diciendo? Efesios 4:25, dejando a un lado la falsedad, hablen verdad cada cual con su prójimo. Es verdad. Cuando digo si es verdad es consistente con los hechos, con lo que pasó, con lo que ocurrió o con lo que es. Le estoy diciendo a la persona la verdad de lo que yo pienso de él o de ella. Estoy exagerando de alguna manera, estoy minimizando de alguna forma, estoy manipulando de alguna manera. ¿Es verdad lo que estoy diciendo? O sea, el contenido tenemos que revisarlo, tenemos que cerciorarnos que estamos comunicando lo que es correcto, cierto, así es. El segundo aspecto de este filtro es la forma. Ok, tengo que decir esto. Lo que sea una reprensión, sea un estímulo, sea un señalamiento, sea compartir algo, lo estoy haciendo de manera amorosa. Me encanta este Proverbios. No es el único que yo traje aquí, por lo menos un pasaje en representación de cada uno de los filtros. Proverbios 16:21. Grábense esto porque esto para mí es lo más práctico que ustedes se pueden imaginar en cuanto al hablar. La dulzura de palabras aumenta la persuasión. La dulzura de palabras aumenta la persuasión. La mansa respuesta aplaca la ira. Y cuando no es mansa la respuesta, dice el mismo verso, se produce irritación. La manera como nos conducimos es fundamental. Tú puedes decir algo que es cierto, correcto, que procede, que es así. Si lo montas o lo envuelves en un papel que no es considerado, sensible, atento, tú puedes echar a perder tu verdad. Y esa combinación de verdad y amor, de verdad y gracia, esa fue la combinación que Cristo trajo cuando vino. Juan 1 nos dice eso, que Él vino lleno de gracia y de verdad. Nos dijo lo que tenía que decirnos y nos lo dijo de una manera que nos convenció, que nos persuadió. Y estos hermanos, esta combinación de verdad, lo que es correcto, lo que debo decir, con la gracia, es una combinación muy potente para liderar a otros, para invitar a otros a que compartan tu vida. Esto es útil para la familia, los esposos, los padres con los hijos. Esto es útil para la oficina, esto es útil para la iglesia. Cuando yo aprendo a combinar adecuadamente el hablar verazmente, de manera correcta, lo que procede con la manera amorosa y llena de gracia de nuestro Señor, es una manera, vuelvo y digo, muy poderosa para yo tratar con la gente y proceder con la gente. Por último, el filtro, momento.
¿Es oportuno? Miren este Proverbios que dice, a todo el mundo le gusta una respuesta apropiada. Es hermoso decir lo correcto en el momento oportuno. Mejor de ahí no lo pueden decir, ¿verdad? A veces tú tienes que decir algo, ¿ok? Y lo vas a decir de buena manera, pero no ahora. No es el momento. A veces nosotros tenemos algo dentro y tenemos que decirlo, no importa. No, pues yo tengo que hablar, yo tengo que sacar eso. Yo tengo que decir, pero es que el momento es parte intrínseca de la forma. No, mira, yo lo que te quiero decir, pero si lo agarré en un mal momento, por bien que se lo diga, lo voy a alterar. Entonces, contenido, forma y momento, creo yo que es la combinación, el filtro correcto para nosotros manejarnos con cierta sabiduría. Hay muchos matices, hay muchas cosas que podemos decir, muchas aristas que podemos decir y aplicar como esta especie de modelo de comunicación, pero si nosotros estamos atentos a decir lo que es de la manera sensible y amorosa que debemos hacerlo, y buscando el momento no conveniente para ti, sino conveniente para el que tiene que escuchar lo que tú tienes que decir, eso va a tener un gran efecto. Va a ser de gran utilidad. Me faltan 2 puntos ya. Acuérdense que yo me atrasé por el tema de la computadora. No, porque quizá hay gente que está pensando, déjame yo callarme. Número 5. Piensa y dale propósito a tu hablar. Efesios 4:29. No salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. No hables por hablar. Eso es lo que está diciendo Pablo. No hables por hablar. A veces el silencio es mejor a lo que tienes que decir. Hay un refrán por ahí que dice, que no me acuerdo bien, que dice, hay gente que habla. O sea, en pocas palabras, habla cuando tengas que decir algo. Cuando haya algo que sea útil. En este caso, Pablo habla de que tu hablar se caracterice. Obviamente alguien puede pensar, bueno, pero ya entonces, bajo esa premisa, yo básicamente lo que tengo que hablar es un sermón cada vez que voy a hablar, ¿verdad? Porque es un mensaje bíblico. Cada vez que voy a hablar y abrir la boca, tiene que ser un mensaje bíblico. No, obviamente en el día a día, en la cotidianidad, nosotros vamos a hablar muchas cosas que son triviales muchas veces, que son cosas del día a día. Hace calor, la pelota, la política, ¿verdad? O sea, cosas sencillas, cotidianas, pero que aún eso tú te cuides de que cada cosa sirva para algo. Esto es un proceso, ¿verdad? Vamos haciendo como una especie de esterilización de nuestra habla. Nos vamos convirtiendo en personas que tienen un contenido mucho más valioso que las 19,000 páginas que escribimos todos los años, que al menos 4,000 primero sean de utilidad, luego 6,000 sean de utilidad, luego 10,000 sean de utilidad y ojalá las 19,000 sean de utilidad. Y si no van a ser de utilidad, bueno, porque dejemos de hablar tanto y hablemos 10 que sean de utilidad. Entonces, edificación, necesidad del momento, o sea, ¿qué es lo que se requiere en este momento que yo debo decir? ¿Qué es lo que es necesario y que imparta gracia? Me gusta mucho esa expresión, que imparta gracia. Tratar al otro no como se merece, sino como tú has sido tratado. Como tú quisieras que a ti te traten, trata al otro de la misma manera. Y Dios te ha tratado con mucha gracia a ti, pues extiende esa gracia a los demás. Por último, porque parecen una serie de reglas, ¿verdad? Pues, aquí dice, puesto que la boca habla de lo que sale del corazón o de lo que hay en el corazón, tenemos que referirnos al corazón. Todo esto que yo les acabo de decir, todo este filtro y las cosas que tenemos que tener en cuenta y el pensar que el otro es una imagen de Dios, no va a tener consistencia a menos que nosotros no nos mantengamos pegados a Cristo. Juan 15:5, yo soy la vid y ustedes los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto porque separados de mí nada pueden hacer. Lo demás son
recomendaciones, hasta cierto punto, algunas normas de comunicación y de cómo mejorar la forma en que nosotros nos conducimos, pero al final, si yo no me mantengo pegado al Señor, en comunión con Él, consumiendo su palabra, poniendo atención a lo que su palabra me dice, todo esto que estamos aprendiendo hoy es parte de yo crecer como individuo, cambiar mi manera de pensar. Mientras más pegados a Cristo nosotros estamos en comunión con Él, pues más capaces nosotros seremos de vivir todo lo que yo acabo de describir. Y lo contrario también es cierto. Si yo no me mantengo pegado al Señor, yo podré mantener alguna de estas normas y reglas por un tiempo, pero lo haré más por conveniencia y me convertiré entonces en un manipulador del habla y no en un individuo que ha cambiado interiormente y que habla diferente porque es diferente por dentro. ¿Me explico? Yo tenía un profesor de consejería que decía que el problema con enseñarle consejería a la gente es que cuando tú le enseñas consejería y uno aprende cómo funciona el corazón y la mente, si tú no eres santificado, el aprender consejería te vuelve un mejor pecador. Porque tú entiendes los intríngulis de la mente y el corazón humano. Entonces, como no te han santificado, tú entiendes cómo manipular mejor las emociones del otro, los sentimientos. Mira, háblale a tu esposa de cierta manera. No es que tú la amas incondicionalmente como Cristo ama a la iglesia, pero tú sabes cómo sacarle a tu esposa lo que tú quieres, ahora que tú sabes consejería. A eso se refiere. Entonces, eso se aplica a esto. A menos que nosotros no seamos pegados a Cristo, seamos transformados por dentro, todo lo demás van a quedarse ahí en normas y las usaremos de manera selectiva cuando nos convenga. Pero allá, a eso no es que estamos apuntando a que cambie el corazón y entonces cambie la manera de hablar. Que el Señor nos cambie en ese sentido. Entonces, como resumen, para los que les gustan las fotos y resumir, ¿verdad? ¿Cómo rendimos nuestra lengua? Bueno, úsala de analítica para el corazón. Estate atento a la imagen de Dios en el otro. Baña tu hablar de oración. Filtra tus palabras. Acuérdense, contenido, forma y momento. Contenido, forma y momento. A ver cuándo hablo, cómo hablo y qué digo. Número 5, piensa y dale propósito a tu hablar. Que lo que tú digas edifique, construya, estimule o confronte de manera adecuada también. Y número 6, mantente pegado a Cristo. Eso es, hermanos. Que el Señor nos cambie por dentro y cambie la forma como nos conducimos y hablamos. Y que nuestro hablar sea una manera de glorificar a nuestro Señor. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por toda esta sabiduría que tú expones en tu palabra, que es alimento para el alma, es útil para nuestro caminar. Al mismo tiempo nos confronta con nuestros malos caminos y nos dice cuál es el camino a seguir. Señor, yo te pido que tú perdones no solamente el hablar, sino aquello que hay en nuestro corazón que hace que hablemos como hablamos. Perdona nuestros egoísmos, nuestros orgullos, nuestras arrogancias, nuestras faltas de amor, la perversión que hay en nuestro corazón y que se alberga ahí, la amargura que nos lleva a la queja y a la crítica. Y tantas otras cosas, Señor, que se anidan ahí en el interior nuestro, pero que salen a flote a través de lo que hablamos. Perdónanos. Oh Señor, santifícanos, cámbianos por dentro y permítenos, Señor, poder hablar diferente porque somos diferentes. Acompáñanos, Señor, en este proceso, porque sabemos que no será de la noche a la mañana que comenzaremos a hablar diferente, pero contigo al lado, pues lo podremos hacer. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El Señor nos bendiga, hermanos. Gracias por acceder a este recurso. Espero que haya sido de gran bendición para tu vida. Te sugiero que te suscribas a este canal de forma que tú puedas recibir notificación la próxima vez que hayamos subido un nuevo recurso que pueda servirte de instrucción y bendición.